Yo voy a hablar sobre la posibilidad de presentar un concurso consecutivo con un solo acreedor a raíz del auto 122-2018 dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona en fecha 28 de septiembre, en el que tuve oportunidad de participar porque fui el abogado recurrente. En este caso, el cliente tenía una única deuda porque debía un préstamo de un coche que se había comprado, la deuda era aproximadamente de 28 o 30 mil euros, y entonces inició el expediente para acogerse a la ley de la segunda oportunidad. Fue al notario, le nombraron un mediador, el mediador intentó un acuerdo extrajudicial de pagos con este único deudor, que lo rechazó y presentó el concurso consecutivo en el juzgado que le correspondía por domicilio, que en este caso era el de Mollet del Vallès. El juez de allí inadmitió el concurso porque entendió que no se cumplía con el requisito de pluralidad de acreedores, y yo como abogada presenté un recurso de apelación oponiéndome a esa inadmisión. Sí que es cierto que la ley concursal en el artículo 2 habla de que se necesita una pluralidad de acreedores, pero también es cierto que en el caso de las personas físicas y en este cliente en concreto, el argumento fue que además de ese crédito que tenía del coche, este señor tenía una serie de gastos que se podían convertir en deuda, como eran el pago de su alquiler, del gas, de la luz, del agua, lo que tuviera, y que había tenido el cuidado de intentar mantener sus pagos y únicamente tener una deuda, y que entonces era injusto que la ley simplemente premiara al que acumulara deudas y no le permitiera el acceso a la persona que únicamente tenía una deuda, pero que era un posible deudor de muchas más si no conseguía cancelar ese préstamo. Entonces, esta sentencia para mí tiene una especial relevancia, porque aparte de que fue la primera que permitió la posibilidad de un solo acreedor, porque ha abierto cabida en esta ley al colectivo que para mí especialmente es más vulnerable. Estoy hablando de, por ejemplo, familias que tienen un salario de 1.000 euros, que en su momento compraron un piso, que en el momento que subieron los intereses de los pisos no pudieron pagar la hipoteca, el banco les ejecutó, les quitó su vivienda habitual y les ha quedado un remanente que en muchos de los casos es un remanente altísimo, que a lo mejor son 40, 50 mil euros, que con su salario de 1.000 años, ni que trabaje 1.000 vidas, va a poderlo pagar. Entonces, esta gente que además ha sido responsable y que solo tiene esa deuda, con esta sentencia me satisface el decir que con eso he podido llevar a otra gente que tenía estos remanentes y conseguirle la cancelación de la deuda. Quisiera vincular un poco esta sentencia de la posibilidad de un solo acreedor a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 2 de julio de 2019 referente a la cancelación del crédito público. En principio no tiene nada que ver. Además es curioso porque aquí no se trata de un concurso consecutivo que va encaminado a la cancelación de la deuda, sino que es un concurso normal, abreviado, que se presentó en el año 2010 y que una vez finalizado y en el periodo de una audiencia, el abogado de la concursada solicitó el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Se opusieron a Hacienda y Seguridad Social porque tenían crédito público, y entonces se llevó a la audiencia. Todo esto fue en Palma de Mallorca, se llevó a la audiencia, luego acabó en el Supremo, y el Supremo termina diciendo que el crédito público es cancelable, pero el crédito público en principio es un crédito que no es ordinario en su totalidad, con lo cual a priori no se cancela por el mecanismo normal de la cancelación de las deudas, pero sí que es cierto que el administrador concursal, que es el encargado de calificar los créditos, cuando tiene un crédito público, por ejemplo, de 100.000 euros, ese crédito público en su informe será la mitad privilegiado, que no podrá cancelarse, pero la otra mitad será ordinario, y al ser ordinario pasa al saco, a la bolsa, los créditos ordinarios que forman parte del BEPI. En este caso, este señor, que le queda, y me lo invento porque no sé la cantidad exacta, un crédito de 50.000 euros, el Tribunal Supremo dice que podrá acceder a la cancelación de la deuda, y esa parte privilegiada del crédito público simplemente la tendrá que llevar por el cauce del artículo 178 bis 3.5, en el que tendrá que cumplir los requisitos de haber cumplido con la obligación de deber de colaboración con el administrador concursal, no haber obtenido la cancelación de la deuda en los 10 años anteriores, no haber rechazado un trabajo en los últimos 4 años y además aceptar que se inscriba en el registro público concursal. Pero si cumple estos requisitos, con esa parte de crédito público privilegiado podrá formalizar a través del apartado sexto un plan de pagos y conseguirá la cancelación en 5 años. Este plan de pagos además tiene una especialidad, y es que
Si, por ejemplo, estamos hablando de los 50.000 euros, no quiere decir que este señor tendrá que pagar esos 50.000 euros en cuotas mensuales durante 5 años, sino que como abogados le tenemos que hacer una petición al juez fundamentada explicando la situación concreta de ese señor, diciendo, este señor pues tiene unos ingresos de 1.000 euros, tiene un trabajo en una empresa concreta, sus gastos mensuales y necesarios son de 900, con lo cual su disponible son 100. De esta forma, ese plan de pagos para cancelar la deuda pública que se tiene que aplazar será en cuotas de 100 años durante 5 años y una vez terminado habrá cancelado todas sus deudas. Entonces, la vinculación de la sentencia que les decía de un solo acreedor con esta del Supremo es que tuve la oportunidad de asistir a una conferencia en el Colegio de Abogados que daba el magistrado del Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, y él mismo nos alentó a los abogados que estábamos allí a decirnos que a raíz de la sentencia que permitía un solo acreedor y con esta, que lo que hacía era permitir la cancelación de la deuda pública, que teníamos que dar cabida y teníamos que buscar soluciones a la gente que únicamente tiene crédito público. Y entonces poderles, combinando una sentencia con la otra, poderles entrar en el procedimiento y conseguirles la cancelación de la deuda. Yo a día de hoy todavía no he tenido ningún caso de esto, me encantaría tenerlo, pero creo que es una posibilidad importantísima cuando además, si tú tienes una deuda pública en el momento en el que estás más vulnerable, porque dejas de trabajar, bien porque te jubilas o bien porque tienes una enfermedad, si tienes deuda pública, tu pensión no la cobras al 100%. Entonces, gente que por lo que sea se ha quedado solamente con la deuda pública, por parte del Supremo se nos alenta a que intentemos también llevarles a la cancelación de la deuda y creo que es una cosa muy importante y para mí muy, muy interesante de hacer. Y luego quisiera terminar diciendo que el hecho de acogerte a la ley de la segunda oportunidad para cancelar las deudas no implica que tengas que quedarte sin nada, porque la ley prevé ya y protege al que se acoge a la ley de la segunda oportunidad una serie de bienes que no tienes que perder, y estos están establecidos en el artículo 152.2 de la ley concursal. De entrada, el concurso permite seguir trabajando al deudor, ya sea autónomo, ya sea por cuenta propia, porque el salario es inembargable, quiere decir que no forma parte de la masa activa del concurso y que entonces no se va a utilizar para pagar a los acreedores y el importe de ese salario inembargable lo tendremos que buscar en la ley de enjuiciamiento civil de acuerdo con los ingresos de cada uno y sus circunstancias personales. Otra cosa que es inembargable y que tampoco se va a utilizar para liquidar las deudas son los planes de pensiones, quedan completamente intactos. Y luego la ley también nos abre ahí una salida diciéndonos que los bienes que carecen de valor real de mercado. En este aspecto yo me encuentro mucho con que casi toda la gente que se acoge a la ley de la segunda oportunidad tiene un coche y el coche muchas veces para ellos es un bien necesario. Lo que pasa es que nos encontramos de frente con la calificación que hace la ley del bien necesario. Para poder excluir ese coche de la liquidación como bien necesario son poquísimos los casos y me estoy refiriendo al taxista su taxi, al camionero su camión y al comerciante su coche. El resto no sirve el argumento de decir yo tengo niños que tengo que llevar al colegio o yo lo necesito para ir a trabajar. La ley no lo prevé. Pero sí que es cierto que si es un coche antiguo y tiene poco valor, con esa salida que nos da la ley podemos intentar conservarlo. O bien, si el administrador concursal en su plan de liquidación le ha dado un valor a ese coche y establece un plazo para la liquidación, yo, por ejemplo, cuando me toca lo hago de 3 meses, si transcurridos esos 3 meses no he recibido ninguna oferta para la compra de ese vehículo, permito que el deudor conserve su coche. Y luego, para terminar, otra cosa también importante es cuando ese coche tiene un crédito y ese crédito normalmente tiene una reserva de dominio. En este caso, las financieras no tienen un crédito ordinario como tendría el banco en cualquier otro crédito, sino que tienen un crédito con privilegio especial, al igual que tiene el banco en las hipotecas. Y quiere decir eso que todo lo que se saque de la venta de ese bien tiene que ir directamente para cancelar el crédito financiero que tiene. Pero ¿qué pasa? Hay muchas veces, como ha explicado antes José María en el caso de la vivienda, que a la propia entidad bancaria, a la financiera, le interesa más que el señor siga pagando sus cuotas que o bien que le entreguen el coche en dación en pago o que se proceda a la venta, porque posiblemente el coche vale menos de lo que debe el señor. Entonces, una solución que yo he podido dar a mis clientes en algunos procedimientos es que
con autorización de la administración concursal o cuando sea administradora concursal autorizándolo, cuando ese señor con esa parte inembargable que tiene de su salario, que es completamente disponible para él y que no tiene que dar cuentas porque es suyo, puede seguir pagando esas cuotas de la financiera, pues con el acuerdo de la financiera poderle salvar el coche. Y nada, simplemente eso. Ahora paso.